Las transformaciones de la vida cotidiana. Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó a ellos solos a un monte alto. La vida humana, como la de todo ser viviente del universo, es una transformación constante para crecer y madurar, a veces a través de los dolores, sufrimientos, incluso las crisis. Hay transformaciones positivas y transformaciones negativas. Las positivas son cuando una persona o una cosa se transforma de un mal estado a uno mejor, como por ejemplo en la transformación de Zaqueo, de María Magdalena, de Pablo, de los apóstoles después de Pentecostés y también la de San Agustín, San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola y el beato Charles Foucault. Sin embargo, hay transformaciones negativas cuando la persona elige para sí misma una actitud egoísta, indiferente, codiciosa y arrogante. Entonces, está pasando de una buena condición a una mala, como la imagen de Saúl, el primer rey de Israel, y de Judas Iscariote. Cuán necesarias son las transformaciones en la vida humana, pero deben ser positivas. Cuando la persona no se transforma, se puede decir que está muerta o que está en una existencia sin sentido, como sobrevivencia, pues no sirve para ella misma ni para los demás. Cualquier transformación positiva requiere una apertura al Espíritu Santo en lo cotidiano como crecimiento en la fe. Es una lucha para transformar con la nueva mentalidad para ser capaces de distinguir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo conveniente y lo acabado. De manera que las personas se sacrifiquen, trabajen y aporten activamente en la gracia de Dios, tal como el grano de trigo que quiere convertirse en una planta tiene que aceptar una transformación silenciosa en el dolor, anonadándose a sí mismo. Si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, dará fruto abundante. El Evangelio de hoy nos invita a contemplar la transformación de Jesús en el monte Tabor, frente a los tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Su rostro resplandecía como el sol, y sus ropas se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en la tierra sería capaz de blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. La transformación de Jesús tiene un significado positivo: preanunciar su resurrección, manifestando su identidad divina como el Mesías, el Hijo de Dios, y también fortalecer la fe de sus discípulos, pues 6 días antes Jesús había desvelado a ellos su pasión, que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y que sería rechazado por los notables, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que sería condenado a muerte y resucitaría a los 3 días. Este anuncio fue un escándalo, fomentando una grave crisis en Pedro y sus compañeros, porque se amenazaron sus sueños, sus ideales y sus esperanzas profundamente. ¿Cómo podrían seguir a Jesús de esa manera? ¿Cómo su maestro podría terminar de ese modo? Se sintieron desesperanzados, desorientados, con dudas. Sin embargo, la luminosidad que resplandecía en el rostro de Jesús iluminó sus mentes y sus corazones para que pudieran comprender su identidad divina de verdad y permitirles continuar su seguimiento en el camino de la cruz. Afrontar su pasión de un modo positivo, aceptar la locura de la cruz sin angustia, sin crisis. Verdaderamente,
Este evento fue inolvidable y marcó sus vidas de manera nueva, como San Pedro y San Juan mostraron en sus cartas. Con nuestros propios ojos hemos contemplado su majestad. Hemos visto su gloria, la gloria que recibe el Padre, el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. Esto les permitió estar con Jesús en sus últimos momentos en el huerto de Getsemaní. Ser testigos y mártires por Jesús y evangelio según su propia vida. Pedro, que dirigía la iglesia, aprendió el significado del sufrimiento según Dios y sustituyó sus pensamientos humanos por el pensamiento divino. Santiago, el primer mártir, con alegría derramaría su sangre para testificar que ha vivido la gloria de Dios con sus propios ojos. Juan, el discípulo amado por Jesús, aprendería que el sufrimiento es la prueba del amor, que el rostro físico del Señor estaba desfigurado, sin atractivo ninguno en la Pascua, pero el rostro del Dios del amor brilla ante los ojos de la humanidad en todos los tiempos. Esta época que vivimos es muy difícil, incierta, frágil, y como a los discípulos, se nos plantea la interrogante: ¿qué futuro nos espera? ¿Es verdad que Dios existe? De hecho, nos vuelven a surgir cuestionantes fundamentales sobre el sentido de la existencia. Los tiempos cambian, surgen nuevos desafíos, se producen crisis no solo en el ambiente mundial, sino también en la fe y en nuestro interior mismo. Es fácil de seguir a Jesús luminoso, glorioso en el monte Tabor, pero seguir un Jesús en el camino de la cruz, un Jesús que sufre, crucificado en el Calvario, nos cuesta cantidad. Cullmann, un teólogo protestante, dijo: la crisis actual no solo sucedió a la Iglesia Católica, sino a la Iglesia Protestante misma. Una de las razones es que los cristianos no aceptaron la locura de la cruz como enseñaba San Pablo. Quieren sabiduría según criterios mundanos. Evitan el sacrificio, huyen de la pobreza, buscan elogios, quieren ser libres por sí mismos. Querían seguir al Señor cuando se transfiguró en el monte Tabor, pero se detuvieron frente al huerto de los olivos y se negaron a subir al Calvario. La transfiguración de Jesús es verdaderamente una experiencia para todos los que quieran compartir su gloria. Es un nuevo éxodo, una expedición a la tierra prometida, a través de pruebas. Desde hace más de 2000 años, su transformación continúa ocurriendo todos los días hasta el día de hoy, y su gloria está manifestada en todas las criaturas. Se transfigura a través de las manos del sacerdote durante las misas, de un pequeño trozo de pan en su carne y su hueso, de gotas de vino en su sangre derramada aquel día en el Gólgota, para redimir a la humanidad, y nos transforma en un espacio de silencio, de oración, en admiración eucarística, en los sacramentos que recibimos, en la meditación y en la reflexión. Hoy Jesús quiere tomarnos a ti y a mí, aparte, para que lo escuchemos en lo más profundo de nuestro ser. Tú eres mi Hijo, el amado. Sabemos que no hay un error tan grande como para que Él nos ame menos, pues sabiendo cómo es nuestra vida, recorriendo nuestro camino, tocando nuestra realidad de luchas internantes, de dudas y de fe, de sombras y dificultades, de búsqueda del sentido de la vida, de alegría en la entrega, Él mismo toma en sus manos nuestras fatigas, nuestras cargas para ayudarnos a salir adelante. La fe no es una idea, sino una vida. Sobre todo, es una relación siempre nueva con el Señor
y en el recogimiento y el silencio de la oración se nos da la esperanza como inspiración y luz interior que ilumina los desafíos y las decisiones de nuestra misión. En estos días de Cuaresma, la Iglesia nos invita a realizar una transformación positiva como un camino auténtico de conversión para restablecer el rumbo de nuestra vida hacia Dios y hacia los demás. Hagamos de nuestra vida un río que nunca deje de fluir hacia el mar y reciba agua limpia del mar para llevarla a los campos. Es una transformación constante en el amor y la misericordia del Dios amado. Oh Jesús dulcísimo, nos sentimos inspirados mucho por tu gloria, tu luminosidad en el monte Tabor, y como los discípulos te decimos: Señor, qué bueno que estamos aquí, pero tú nos pides bajar del monte, seguirte en los caminos de la vida cotidiana que tanto nos cuesta. Oh Jesús, te pedimos que veles por nosotros. Transfórmanos poco a poco a través de la oración. Transforma nuestra mirada cada vez que te contemplemos. Transforma nuestros labios cada vez que te recibamos en la Eucaristía. Transforma nuestros oídos cada vez que escuchemos tus palabras. Ojalá que cualquier persona que nos encuentre también encuentre tu presencia, tu paz. Oh buen Jesús, danos una relación más íntima contigo. Amén.